En primer lugar, para presentar el ciclo que iniciamos hoy y en segundo lugar, para presentar la sesión de hoy y el expositor y el panel de lujo que tenemos esta mañana sobre un tema fuerte, de gran actualidad, de gran interés para nosotros. Este ciclo que organiza el Instituto de Comercio Internacional de la Fundación Standard Bank es continuación del que hemos iniciado ya hace más de 3 años y que ha dado lugar a publicación hasta ahora de 3 manuales didácticos de comercio internacional. Los que no lo tienen lo pueden pedir, que están todo el material del respectivo ciclo y al final un DVD con la filmación de las presentaciones. Falta todavía el DVD en el tercer volumen, pero va a estar, me han dicho, de acá a unas semanas. Y ha estado concentrado en el tema de internacionalización de empresas, particularmente de pequeña y mediana empresa. La última sesión del ciclo, el último ciclo, el año pasado, estuvo centrado en las negociaciones comerciales internacionales desde la perspectiva de una pequeña y mediana empresa que se internacionaliza. En realidad, es un ciclo que ha estado centrado en la idea de la proyección al mundo de lo que sabemos hacer, de lo que sabemos producir, de los servicios que podemos prestar, y que normalmente es más compleja esa proyección al mundo cuando se trata de una empresa chica. Pero tan pronto incluimos servicios, puede que ni siquiera sea una empresa, puede ser un profesional, puede ser un diseñador, puede ser cantidad de actividades que hace que el concepto de pyme que se internacionaliza es un concepto un poco estrecho para captar el fondo de lo que queremos analizar. Lo que queremos analizar está centrado en la idea de que tenemos mucho que aportar a la economía global, a condición que podamos entender lo que ocurre en la economía global, a condición que podamos saber cómo se mueven las cosas dentro de la economía global y a condición de que tengamos, particularmente si se trata de una empresa chica, de un productor, de un prestador de servicios individual, el apoyo de toda la estructura institucional, público, privada, organizada para apoyar a las empresas o a los productores en su actividad en el plano internacional. Y es por eso que hemos decidido este año centrar el ciclo en esos 3 temas. El primer tema es el de entender la competencia económica global desde la perspectiva de alguien que procura internacionalizar aquello que sabe hacer. Ese primer tema, si se quiere, sería un tema de inteligencia competitiva. Es decir, todo lo que tienes que saber para poder competir, que incluye un tema que muchas veces se subestima, que es saber cómo se mueven los competidores, que incluye un tema muy complejo, el más interesante de todos, que es saber cómo se desplazan las ventajas competitivas mientras estás durmiendo o jugando al golf. En una palabra, como cambios tecnológicos, como negociaciones comerciales que otros hacen y nosotros no hacemos, de alguna manera, o como el funcionamiento y la dinámica de una cadena de valor, de un encadenamiento productivo, puede de alguna manera tornarte no competitivo en el mercado que hasta el día de ayer eras competitivo. El mensaje más de fondo es, si quieres competir, no puedes dormirte. Tienes que tener las antenas puestas en forma permanente. Tratar de entender. El segundo pilar, el segundo gran tema, es tratar de entender cómo se articulan hoy los sistemas productivos. Y aquí viene el tema que hace muy poco tiempo un ex cepalino, Renato Bauman, director de la oficina de CEPAL en Brasilia, ha abordado en un excelente trabajo, se baja de la página web, sobre los encadenamientos productivos en América del Sur y en el Asia. Una comparación muy interesante. Cómo
cómo funcionan las cadenas de valor transnacionales, cómo se fragmenta la producción dentro de las cadenas de valor transnacionales. Se está escribiendo cada mes más sobre esto, pero sobre todo cómo escalas dentro de una cadena de valor en función del valor agregado que quieres aportar. Para eso hay que entender una vez más la lógica de los encadenamientos productivos. Ese sería el gran segundo tema. Y el tercer tema es cómo de alguna manera todo esto está cambiando, yo me atrevería a decir radicalmente, el concepto mismo de promoción comercial. Es decir, promoción comercial implica cada vez más inteligencia competitiva. Promoción comercial significa cada vez más entender la lógica de los encadenamientos productivos. Y promoción comercial implica cada vez más articulación público-privada. Cámaras empresarias, institutos de promoción comercial, universidades, centros académicos. Es decir, en el fondo, en el tema de la producción en general y de los servicios, por ejemplo, en el caso de nuestro país, promoción comercial significa articular sistemas de inteligencia competitiva orientados a la acción que tengan un alcance nacional. Tomemos un caso más particular en el cual hemos estado trabajando con el Ministerio de Agricultura, con la Fundación Exportar, que es el tema de cómo llegar, como señalaba en un artículo muy bueno hace no mucho Daniel Montamat, que dejaba la energía y se metía en el tema de los alimentos, cómo llegar a las góndolas de Shanghái. Pero cómo llegar a las góndolas de Shanghái con producto diferenciado, con marca propia, y para quedarse, no para tener un episodio de llegada a la góndola de Shanghái. Para eso hay que entender China, y ese va a ser el primer tema de hoy. Y hoy en el País de Madrid hay un artículo, mejor dicho, la cobertura de una conferencia que ayer dio en Madrid, en base a un trabajo que acaba de concluir, un ex secretario de la CEPAL, nuestro amigo y conocido José Luis Machinea. Y José Luis no solamente nos alerta sobre el exceso de entusiasmo sobre lo que está pasando en la economía global desde el punto de vista de nuestras economías, sino que dice, bueno, estas son palabras mías, pero el concepto que yo capto de lo que dice José Luis ayer, si realmente queremos evitar el problema de quedarnos nuevamente en exportar commodities y queremos exportar productos con valor agregado, sepamos que cuanto más valor agregado queremos exportar, más dificultades vamos a tener para acceder a los mercados. ¿Por qué? Porque de alguna manera los países procuran también incorporar valor agregado dentro de su propio sistema productivo y particularmente los países muy grandes. Dicho esto, sobre el ciclo de este año, en que vamos a desdoblar la actividad en dos tipos de actividades. Por un lado, las sesiones tipo la de hoy, en que tengamos siempre un expositor gran conocedor del tema y paneles también de especialistas en estos temas. Y eso sería un primer andarivel de nuestra actividad. Como siempre, para algunos de ustedes, varios han participado en los otros ciclos, las fechas las vamos fijando en función de las posibilidades, porque tratamos de traer gente que normalmente está muy comprometida y no podemos dar un cronograma ya. Lo que sí tenemos es la próxima sesión. Y así como hoy vamos a tratar de entender, por lo menos algo, del comercio exterior de China, por parte de quienes saben, en la próxima sesión, que creo que es el 14 de junio, vamos a tratar de entender algo de cómo se manejan en el tema China nuestros socios, Brasil. Y ahí hemos invitado, aceptado, a alguien que sabe del tema, que es alguien que ha sido hasta hace 2 meses el secretario de Comercio Exterior del Brasil, que es el profesor Belber Barral. Y luego vamos a tratar de explorar otro país, ya no de la región, pero país con el cual
También tenemos vinculación académica y comercial importante, que es Sudáfrica. Y ahí vamos a traer a alguien que ya ha participado en otras actividades nuestras, al economista sudafricano Lyall White, para hablar sobre Sudáfrica y su inserción en el comercio internacional, pero sobre todo Sudáfrica y China, que es lo que nos interesa explorar más a fondo. Vamos a tener una sesión sobre las cadenas de valor, los encadenamientos productivos, y ahí le vamos a pedir, le estamos pidiendo, tenemos que fijar la fecha, a Renato Baumann, que presente ante nosotros lo que él ha planteado en su trabajo hecho con el Banco Mundial. Y todavía queremos terminar de identificar quizás un buen panel sobre el tema del ayornamiento del concepto de promoción comercial. El mensaje es: no podemos hoy seguir haciendo cosas como veníamos haciendo en ningún plano. Es decir, quien no innova se vuelve obsoleto. Y también esto es válido para el concepto de promoción comercial. Y el segundo andarivel va a ser el andarivel de talleres. Talleres que van a tener formato de taller de trabajo, por lo tanto se van a hacer aquí en un formato mesa o en la biblioteca, y vamos a tener 3 talleres, uno sobre inteligencia competitiva, el otro sobre encadenamientos productivos y el tercero sobre promoción comercial. Cada uno de los talleres va a ser liderado por nuestros colaboradores, nuestro equipo de profesionales. Y quienes se inscriban en los 3 talleres podrán tener además una certificación de... es decir, no es un curso, pero tiene el formato casi de un curso. Y todo esto va a ser recogido luego en una publicación final. Hablemos ahora de nuestro tema de hoy. Y nuestro tema de hoy es un tema que estamos abordando en la Fundación desde hace un tiempo y que de alguna manera ha sido además estimulado no solo por las realidades de lo que está ocurriendo en el mundo, de eso va a hablar Osvaldo, sino por una decisión que, como suelen ser las cosas en nuestra fundación, viene de abajo, viene de las bases. Y las bases son nuestros graduados, nuestros estudiantes, quienes de alguna manera se entusiasmaron, y cuando uno encuentra las bases que están entusiasmados, uno debe entusiasmarse con las bases y apoyarlas, en que el próximo viaje de estudiantes al exterior son viajes de práctica profesional, que los 2 anteriores fueron a Colombia y Perú, y el anterior fue a Sudáfrica. Es una vieja tradición que viene de la época que esto era Fundación Bank Boston, que el próximo viaje sea a China. Y en octubre se van 15, 20 o 30 estudiantes nuestros y graduados a China por 15 días. Es un viaje difícil, un viaje complicado. Sí, sí, claro. Yo estoy tratando de anotarme también. Un viaje complicado. Sí. Pero es una experiencia muy interesante. Entonces, este año estamos obsesos con el tema China, y eso hace de que tengamos que aplicar en la preparación de este viaje lo que predicamos. Si tú vas a China como empresario para tratar de hacer algo, dedica mucho tiempo antes a tratar de entender algo de lo que vas a ver. Y hay, por suerte, hoy muchas formas de entender. Desde la visita que hicieron los chicos hace unos pocos días al barrio chino para ver las góndolas de un supermercado chino, que por suerte es cada vez más fácil verlos. Pero el barrio chino tiene características muy especiales. En todas las ciudades hay un barrio chino que hace que uno pueda hacer mucho visitando el barrio chino. A lo que vamos a iniciar la próxima semana. Y la próxima semana vamos a iniciar un ciclo sobre cine chino. Lo hemos combinado con la Universidad del Cine, con Manuel Antín, quien nos ha seleccionado un grupo de películas, y nos van a poner para cada una de las sesiones un profesor de la Universidad del Cine para introducir la película. Y todo esto tiene mucho que ver con el tema de hoy. El tema de hoy es
tratar de entender, tratar por lo menos de empezar a entender. Y de ahí que no solo elegimos el tema China, sino que le pedimos a Osvaldo Rosales, que ya ha participado en otras actividades con nosotros, que fuera el expositor principal. Osvaldo ha abordado en distintas oportunidades este tema, en sus actividades en la CEPAL y en sus actividades más allá de la CEPAL. Desde antes de la CEPAL y ahora en la CEPAL, Osvaldo trasciende a la CEPAL, su carácter de negociador chileno y demás, esto es una buena noticia. El año pasado participó en una reunión, por acá está la responsable, que dio lugar a una publicación muy interesante de Osvaldo en el boletín Techín. Y bueno, nos pareció que por lo tanto era la persona ideal para empezar este ciclo introduciéndonos al ciclo. Y aparte, en el caso de Osvaldo, debo decir, él no está escuchando, pero debo decir que a mí me atrajo mucho su currículum. Por un lado, su currículum personal, es decir, viene del campo de batalla. Ha sido negociador. Yo no voy a olvidar nunca la experiencia que tuve con Osvaldo Rosales, creo que fue cuando lo conocí, que subía una noche a un avión en Washington para retornar a la Argentina y sube una persona que se le veía una cara de felicidad espectacular. Y yo no sé si es que ya nos conocíamos o no, pero yo llegué a la conclusión, ese hombre viene de haber logrado algo interesante. Y era Osvaldo Rosales, que venía de concluir la negociación con Estados Unidos para el acuerdo de libre comercio entre Chile y Estados Unidos. Y negoció varios. El año pasado nos habló de su experiencia como negociador. Pero Osvaldo, por otra parte, viene y refleja una tradición que es la tradición de una institución, que desde hace mucho tiempo, a través de uno de sus grandes personajes, nos han ido poniendo el acento en la importancia de entender la lógica de los sistemas productivos y la lógica de la integración productiva. Todos creo que hemos aprendido mucho, algunos porque hemos llegado a conocerlos, o porque lo hemos leído, o porque hemos trabajado con ellos, a Raúl Prebisch, a don Raúl, el propio Enrique Iglesias, Gerd Rosenthal, más recientemente José Luis Machiné, pero sobre todo un grande, un economista grande de la CEPAL, que fue Fernando Feinsilver. Releer Fernando Feinsilver hoy es de actualidad. Hoy muchas cosas se vuelven obsoletas, otras no. Y Fernando Feinsilver hoy es más de actualidad que nunca en función de los temas que va a tratar hoy Osvaldo. Y como decía, tenemos un panel de lujo. Y un panel de gente que está, como se suele decir en inglés, one-track-minded con el tema China, pero con la gran virtud y la gran ventaja de que colocan siempre el tema China en un contexto más amplio. Es decir, este panel lo podríamos tener hoy, varios de ellos, si no fuera sobre el tema China, sobre el tema también Brasil y sobre otros temas que hacen a la inserción internacional de Argentina. Y en el orden en que van a hablar, está en primer lugar Carlos Moneta, y Carlos Moneta, larga tradición en relaciones internacionales, experiencia, profesor, colega en la UNTREF a cargo de los estudios de posgrado sobre Asia en la UNTREF, es uno de nuestros colegas que mejor entiende desde una perspectiva argentina, de una perspectiva latinoamericana, China. Luego vamos a escucharlo como comentarista al embajador Miguel Belloso. Y Miguel ha estado 6 años, creo. 14. 13 en realidad, sí. En China. 9 en China y 4 en Japón, sí. Así que conoce las dos caras. Más o menos. Ha estado en el consulado en Shanghái. Una idea, sí. Y tiene un gran conocimiento y sobre todo tiene una extraordinaria capacidad y vocación por transmitir lo que sabe. Los otros días tuve una reunión con nuestros chicos que van a, chicas y chicos, que van a viajar o están preparándose para viajar a China y realmente aprendieron mucho escuchándolo.
Es decir, cosas bien prácticas que son las que hay que saber. Y finalmente, el tercer comentarista, Lucio Castro, que es director del CIPEC y que también ha estado dedicando muchos sus esfuerzos a entender en el contexto más amplio de la estrategia de inserción comercial externa de la Argentina el tema China y Asia en general. Me callo, he hablado demasiado, quería sin embargo presentar el ciclo, presentar a los expositores, les agradezco mucho y quedamos entonces abiertos a sus presentaciones y en primer lugar va a hablar Osvaldo Rosales.